Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Universo Galia, a nuestra página web, a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar sobre el queridísimo Quirón que este 19 ingresa no definitivamente en el signo de Tauro. Recién a partir de abril del año que viene hasta el 2034 sí va a navegar este signo definitivamente. Durante este año hace su retrogradación más adelante y en septiembre reingresa en Aries hasta prácticamente pasado marzo del año que viene, que es cuando sí verdaderamente abandona ese signo y se adentra justamente en abril en el signo de Tauro. Y cuando hablé del título, ¿no? La agonía de Quirón, que en realidad no sé si, a ver, es la mejor forma, pero noto que hay mucha gente que me dice, ay, sí, porque todo el mundo dice que es una agonía y creo que un poco sale del mito, que el mito es muy triste en cierta forma, el mito es altamente conocido, ¿no? Es un mito que habla de desprecio, de no reconocimiento, de separación, eh, de muchas cosas, ¿no? O sea, habla básicamente, perdón, se me está yendo la cámara para afuera. ¿Qué pasa? Está rarísimo esto. Mm, se movió solo. Habla del rechazo, habla del abandono. Si bien hay diferentes maneras de analizar a Quirón, eh, yo no soy de las que más vota por decir el dolor que te vas a tenés que sanar y sí, por un lado, pero ese mismo dolor, esa misma herida no siempre se siente de la misma manera, sobre todo cuando uno va creciendo y va generando eh, una conciencia diferente frente al pasado. Nosotros cuando vamos creciendo o nos quedamos en el resentimiento eterno, o vamos y venimos de él, o decidimos soltar, o sea, dejar atrás el pasado y evitar que nos siga definiendo de alguna manera. Y todo este paso, toda esta llegada eh, y todo este protagonismo justo que tiene Quirón esta semana y que, bueno, medio mundo me está hablando de eso y sé porque hay muchos colegas hermosos que han subido información. Para mí, el retorno de Quirón, después de casi 50, 52 años de haber dado toda la vuelta al zodíaco, nos toca a quienes estamos, bueno, como yo dije anteriormente, muy cerca de los 50, como en mi caso, independientemente de lo generacional, porque bueno, son años, ¿no? Entre el 76 y 84 bastante particulares en el mundo, o sea, no voy a hablar específicamente de los que nacimos con Quirón en Tauro, pero sí me gustaría contextualizar este retorno, porque este retorno no es igual eh, al cielo de nacimiento, definitivamente no, o sea, es un cielo muchísimo más desafiante, es un cielo muy deconstruido, realmente les digo, porque el cielo de Tauro hace 50 años era otra cosa, muy distinta a la que se está viviendo ahora. Y este es un cielo que tiene sus cadenas, que tiene sus encierros, que tiene sus cárceles, que tiene sus obsesiones, que tiene sus elementos de dominio. Este mundo, vamos a decir, igualmente enfermo tal vez de otras cosas que hace 50 años, pero que también ha crecido mucho, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel personal, la agonía de Quirón es en aquella cosa que aún permites que te siga atravesando la identidad. O sea, no está hablando del dolor perpetuo, porque habla del dolor perpetuo. ¿Qué le pasa a Quirón? Quirón le entrega a Perseo su inmortalidad para poder morir y que ese dolor deje de existir. Que después, bueno, Zeus lo premia y lo convierte en un centauro. Era un centauro igualmente, lo convierte en estrella. Bueno, toda la historia mítica. Pero es algo interesante con el tema de que vivía en agonía, siendo maestro de héroes, ¿no? Como en el caso de Hércules, que es quien en realidad en un evento totalmente raro lo termina hiriendo mortalmente. Y es algo re interesante porque convive, o sea, siempre sentía dolor, dolor, dolor hasta la muerte. Que la muerte no necesariamente tiene que leerse de manera totalmente literal en este caso, no es que el dolor es perpetuo y enorme, no.
Yo creo que Quirón es una gran metáfora a la transmutación. Independientemente de las lecturas que se han hecho, en la astrología sistémica, Quirón es la transmutación, es cuando yo hago que el dolor, que va siempre, siempre va a estar conmigo, en cierta forma, esta es la perpetuidad, si quieren, de lo mitológico, va a ser mi maestro, se convierte en mi sabiduría, en mi maestro. No es como el miedo también, que es como mi maestro, mi estímulo, o sea, las cosas las hago por y a través del miedo muchas veces, em, para bien y para mal. Y hay una cosa muy interesante también de este cielo, que tiene tantos actantes hablando de la identidad y hablando de dejar de vibrar desde ciertas heridas y memorias. Por eso me parece eh, tan perfecto que justo se dé este ingreso con Saturno y Neptuno en Aries. O sea, más allá de Plutón y Urano, pero es muy fuerte. Y aún estando Júpiter en Cáncer, ¿no? Que es como el origen. Entonces, no se está hablando de que yo tengo que ser de mi esencia, está hablando de ir sobre las bases de por qué yo no puedo ser, por qué yo no me puedo sentir con quien soy, por qué yo no, por qué yo me alejé tanto de mí, o sea, por qué creé la personalidad que creé, por qué le entregué al pasado quién soy, por qué me cuesta tanto volver a mí, o sea, son muchas explicaciones. El quinón de base natal sí puede hablar de una herida, pero también está hablando de la maestría que vas a generar cuando atiendas esa herida, y es sabiduría de otras vidas, de esta vida. De hecho, Quirón en Tauro trabaja el merecimiento, trabaja el amor propio, más allá de trabajar el dinero, pero todo eso que está fuera de ti, el dinero, tu trabajo, es una consecuencia de tu autoestima, es algo que es el resultado, no es algo que tú consigues, eso no te da valor, esa es la consecuencia de tu autovalor, en todo caso, es una consecuencia, que lo vengo diciendo hace años, es una consecuencia. Entonces, es una gran reflexión sobre cómo me valoro y qué valoro de mí, es decir, qué veo primero. Si lo que me falta es lo que soy, es lo que tengo, mis logros, ¿cuánto los cuesta ver los logros? ¿No? Bueno, en algún punto, el primer gradito cero de Tauro, de Quirón en Tauro, puede estar hablando de eso, con este cielo, ¿no? Pero explica muy bien ese grado cero en este contexto zodiacal, por qué yo no puedo ser, por qué yo no me puedo sentir como debería sentirme, por qué yo no me puedo poner en este lugar de merecedor creador, ¿por qué? Bueno, eso lo explica en gran parte Quirón en Tauro. Tengas Quirón en Tauro como no tengas Quirón en Tauro. ¿Se entiende? Eh, y también me parece interesante que durante todo este proceso nos va a dar muchas lecciones sobre la valoración personal. Eh, y creo que va a ir sobre situaciones, en algunos casos, no en todos, porque no todos estamos en la misma, tenemos la misma existencia, tenemos propósitos muchas veces similares, pero nunca son iguales. Y tengo acá el dibujo de Quirón, por eso muevo los papeles. Y puede ser que mucha gente viva un montón de situaciones o tenga recuerdo de memorias que están relacionadas con la desvalorización personal, con la estética, con el género, con la identidad también sexual, si quiero, identidad de género, vamos a decir. También personas que fueron discriminadas o niños, o bullying también en algún caso, eh, en el pasado por tus gustos o por tu forma de ser. Y también esa situación que puede haber sido de los padres, de los abuelos, del sistema en general, que marcaba que algo malo había en cómo éramos en ese momento y que así no podíamos continuar, que había un problema. Por el otro lado, y como vengo diciendo hace mucho tiempo, las infancias nunca son perfectas. Jamás. Y Quirón va a estar en Tauro durante el proceso del Sol en Cáncer, donde se trabaja tanto los no nacidos, los no reconocidos, las memorias infantiles con los padres, las primeras vivencias con los padres. Y olvídense del Sol en Leo más adelante, que va a hablar de tanto, ¿no? De tanto de, ay, vamos a decir, como ese estigma de Leo de querer llamar la atención, que no es real. O sea, a ver, cuando uno quiere llamar la atención es porque no se sintió nunca visto.
O sea, necesito que alguien me mire y me diga que soy especial. ¿Cuál es el problema? ¿Y que le encanta ser así? O que tiene un dolor vinculado con eso? Que es distinto, muy distinto. Eso, por ejemplo, me parece muy fuerte, o sea, atinado, por supuesto, pero son dos soles muy fuertes, los de Cáncer y el de Leo, porque Leo lo va a tener a Júpiter, después lo va a tener al Sol, la tiene a Venus actualmente, pero el Sol es la conciencia. O sea, hay algo consciente, hay algo de nuestra conciencia que el sol está iluminando y que es la explicación a por qué no me siento como me debería sentir o por qué no estoy viviendo como la vida que hubiera deseado y si realmente estoy deseando cosas que me merezco o las deseo por capricho o las deseo por cansancio o las deseo por vacío. O sea, eh, no es solamente, que no es solamente la plata o el dinero, la pasta, como lo quieran llamar ustedes, y si me siento merecedor o no, es mucho más que eso, porque un descendiente que se siente así, son muchos descendientes antes que también se sintieron igual, son tus padres que también se sintieron igual, en muchos casos. Eh, y todos los conflictos de abandono, por eso dije, arranqué estoy diciendo, ninguna infancia es perfecta, de ninguna manera. Siempre hay un poco de abandono, de rechazo, son muchas de las heridas que tenemos nosotros. Muchísimas. Y no es que me viene a recordar esa herida, porque capaz que esa herida yo ya la trabajé. Tal vez tenga que ver con otra cosa. No es que todo el mundo va a estar penando el rechazo. No, porque uno crece también. Entonces, este retorno quironiano, ahí sí voy, a las personas que hemos nacido con Quirón en Tauro, es la prueba de fuego a si realmente hemos trascendido esa herida. ¿Se entiende? ¿Y cómo manejamos ese valor personal? ¿Sí? ¿En quién nos convertimos? Qué buen punto, luna llena en Capricornio. ¿En quién me convertí hoy? ¿Quién soy hoy? O sea, eso también, digo luna llena en Capricornio porque es la última luna llena del mes, justamente en medio de Júpiter y Mercurio, Júpiter en Leo y Mercurio retrogradando en Cáncer. Y para mí es una, ¿cómo lo podemos decir? Para mí es uno de los eventos más interesantes, esa parte final de junio, ¿no? Que es como la antesala a julio, ¿no? Pero este Quirón toca esas aristas, no es que solamente el miedo, el dolor del autovalor, no, también es como me enseñaron a mí a ver mi valor personal, ¿sí? O sea, lo que soy, es lo que yo vengo diciendo hace muchas semanas atrás, muchos días atrás, lo que soy y soy suficiente. O sea, eh, no es que tengo que hacer algo para, porque eso muchas veces pasa en un sistema por su conformación y nadie tiene la culpa de esto, de, bueno, tenés que ser de esta manera, la comparación, porque las crianzas no son perfectas, la maternidad no es perfecta, la paternidad no es perfecta, no existe lo perfecto. Y aún estando presentes hay imperfecciones también, que el otro día me hablaban de eso, ¿no? No, estamos viendo una experiencia de aprendizaje, de trascendencia, de evolución como seres humanos, pero no hay cosas perfectas. ¿Se entiende? O sea, no se puede decir, ay, no, esto no, no. Y Quirón justamente dentro de la cantidad de otros aspectos, tránsitos, posiciones que hablan de la infancia, eh, también nos recuerda que todo eso vivido, que muchas veces uno se termina convirtiendo en el dolor y no en la persona real, también se puede volver. No se puede deconstruir, que eso nos pasa a todos. Nos podemos deconstruir, podemos ser la persona que siempre deseamos ser o la que se vibra adentro. ¿Se entiende? Y también me gustaría desmitificar el hecho de que Quirón es el niño interior. No necesariamente. Quirón es todo lo que alguna vez fuimos. Inocente, puro, creativo, auténtico. Y que por cuestiones sistemáticas, no solamente por la familia, sino por el mundo en el cual hemos nacido, la sociedad, se va perdiendo. Se va perdiendo. Más que perdiendo, se va como quedando en el olvido. O sea, sepultadito. Sepultadito. Y eso muchas veces eh, se, se añora.
se añora porque el interior siempre quiere volver a la esencia. Y es un poco lo que está pasando ahora con este cielo. Por eso digo, hace 50 años atrás no era este cielo. ¿Se entiende? No era así. Había otros condicionantes, hay otras libertades y también hay otras cárceles a nivel global, ¿no? Pero bueno, para los que hemos nacido y los que están naciendo con Quirón, tanto en los últimos grados de Aries, todos los bebés nacidos, como los que van a nacer con Quirón en el grado cero de Tauro, podemos tener una idea ahora de cuál es parte de esos dolores y saber de alguna manera cómo manejarlo, ¿se entiende? Con respecto a la pregunta de las crisis y todo eso, bueno, a ver, Quirón tiene crisis económicas. Quirón tiene varios aspectos importantes. Esto está en el Club de Autodidactas, recuérdenlo, lo tienen allí. A ver, hay varios aspectos. En primera instancia, Quirón tiene una cuadratura durísima con Júpiter, que es una cuadratura 2 de julio, y después tiene ya el año que viene, porque después ya no forma prácticamente aspecto porque retrocede y forma trígono, en todo caso con Júpiter. Miren qué interesante. Y ahí toca varias heridas, muchísimas heridas. La mayoría de los trígonos que hace con Júpiter, uno es en diciembre y después el resto es todo, los otros dos son a principios del 2027 y a mediados del 2027, porque todavía hace trígono, o sea, es un proceso, mientras uno va a ingresar en Tauro, otro está abandonando, en todo caso, eh, Leo. Entonces pasa de trígono a cuadratura. Y está oscilando en eso entre, vamos a decir, julio de este año a julio, sí, agosto del año que viene, pasando por trígono, porque tiene trígono. O sea, es lo más gracioso también, porque Júpiter recién retrograda en diciembre y durante su proceso de retrogradación, que lo hace hasta abril del año que viene, recién ahí es en donde tiene estos trinos en diciembre y en enero, y después, ya en agosto, cumple su último trígono, porque como viene retrocediendo, eh, es interesante, en realidad no viene retrocediendo, ya viene directo el año que viene. Y me gusta ese diálogo, es un diálogo que tiene que ver con el... O sea, tengan en cuenta que está en Leo, Júpiter. Y para mí es el diálogo más interesante. Después tiene otros diálogos con Júpiter, ya en el 2029, 2032, 2033, que va a estar en posiciones diferentes. Mientras esté en Virgo y en Libra, pocos aspectos importantes, pero para mí los aspectos con Plutón son los más fuleros, como se dice acá en Argentina. Algunos se hace retrógrado, otros se hace directo, que son todos en el 2028. De hecho, también tiene una conjunción con Saturno en el 2028 en junio, porque ¿qué pasa? Saturno pasa al signo de Tauro y hace una conjunción bellísima en ese momento. Pero sí es cierto que durante el proceso con Júpiter y el proceso con Plutón, podríamos decir que hay, podríamos decir que hay una posibilidad de muchas, vamos a decir, crisis globales con el dinero, tanto ficticio como, o sea, ficticio me refiero al virtual como el físico. Sí puede haber bastantes crisis con bancos, con aplicaciones, con recursos naturales, todo lo que es explotación de recursos naturales, prohibiciones. Tengan en cuenta también que Urano sigue estando en Géminis y eso también puede traer, mmm, yo diría, bastantes problemitas, a pesar de sus trinos con Plutón. Va a llegar un momento en donde por ángulo ya va a dejar de ser un trígono y puede ser bastante incómodo. Eh, Urano también origina un nuevo orden, ustedes lo saben, tienen las clases en el Club de Autodidactas, por supuesto lo pueden ver, pero bueno, la realidad es que justo Quirón está en una etapa en donde hay muchos conflictos con el dinero, con el capitalismo en general, o sea, hay muchos. Yo no me meto mucho tanto en eso porque yo no hago astrología
mundana, mundial, como lo quieran decir, porque no es, justamente no es parte de mi orientación, pero cuando uno analiza más allá del aprendizaje que tuve cuando estudiaba la tecnicatura y astrologías, las otras astrologías que hice, estudié, sí, bueno, tiene que ver con la crisis del 30 también, o sea, que es fuerte. También es la época en la que Plutón se descubrió, ¿no? En los años 30. Entonces, bueno, hay un montón de indicios de que puede llegar a ser una crisis, no igual como en su momento, pero sí puede ser la debacle de algo, de un sistema que está estandarizado hace mucho tiempo y que por ahí empieza a colapsar. Hay como muchos conceptos también. De hecho, uno de los temas que más se va a debatir es el concepto de la libertad, de la intimidad, el tema del uso, abuso de las redes sociales y de otras tecnologías también, o prácticas discursivas, podemos decir así, que atentan contra la libertad, a pesar de que parece que hablaran de libertad, pero no. Y Quirón está en medio de todo ese proceso hasta el 2034. Entonces, tengo que decir que acompaña un poco a Urano en todo esto, visto considerando que Urano ya pasó por Tauro y que Quirón va a profundizar algunas de esos movimientos, esos sacudones que originó Urano allí, y creo que Quirón va a profundizar, sobre todo en el tema de los recursos naturales, hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con dinero en general. Eh, y puede llegar a traer bastante cola, como se dice, como muchas polémicas, muchos debates. Yo creo que hay que estar un poco atento a eso. Porque yo, a pesar de que no, yo no soy muy buena prediciendo porque lo he sido, sí, no estoy en esa faceta hace muchos años, pero sí yo siento que puede haber una crisis bastante fuerte con la moneda, las monedas en general, sobre todo en potencias. Así que bueno, no, igualmente hay un montón de otros colegas que son muchísimo mejores que yo para hablar de ese tema, tienen muchísimos años, enseñan de hecho, así que en YouTube tienen un montón. Les mando un abrazo, que tengan un excelente miércoles y nos vemos la semana que viene, no, este viernes, nos vemos este viernes.